we have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. El sábado vamos a matar a Maduro con drones. Y yo les dije, hágale. Hagan. Venezuela se alista para anunciar la certificación de la reserva de oro más grande del mundo, incluso por encima de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descarta una opción militar para resolver la crisis en Venezuela. Jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela. PDVSA produce 3 millones de barriles diarios de crudo y más de 6.900 millones de pies cúbicos de gas natural. Es indudable que en Venezuela no hay democracia. Para ver las medidas que se van a tomar contra el gobierno venezolano. Si hay una acción militar contra la dictadura de Maduro, yo la voy a apoyar. Para así poder desplegar la cooperación internacional. El único cáncer que tiene Venezuela se llama la dictadura. Turning the page on dictatorship, and there will be no going back. Con ustedes a través de la pantalla de Urbana TV. Mi nombre es Milcíades Peña. Formo parte de Urbana TV, un canal de televisión que emite desde la Villa 31 en Buenos Aires y que es el primer canal villero de la patria. Pertenecer a un medio de comunicación popular, comunitario, alternativo, de barrio, nos hace conocer bien la diferencia que existe entre lo que nos sucede en la vida real y lo que dicen que sucede en los medios masivos. Desde hace unos años que Venezuela está todo el tiempo en primera plana. Así que decidimos ir a caminar las calles de Venezuela, hablar con su gente y tratar de descubrir qué sucede en ese país sudamericano que es el más atacado por aquellos medios. Caballeros Santos, bienvenidos a Caracas, Venezuela. ¿Por qué despierta tanto interés? ¿Qué hay de cierto y qué de mentira en lo que nos cuentan? Para tener una perspectiva completa, era necesario contar con una voz oficial. Me reuní con el canciller Jorge Arriaza y con él analizamos la historia, el presente y los objetivos de la Revolución Bolivariana. Antes de ser canciller fui ministro de Minería, antes fui vicepresidente. Nosotros estamos en una guerra. No es una guerra económica, es una guerra integral. Es política, es mediática, psicológica, es económica, comercial, diplomática. El pueblo venezolano ha asumido que hay una guerra y que hay que resistir esta guerra. Y sabemos de dónde vienen los cañones, desde dónde apuntan esos cañones, y sabemos que hay que neutralizar esa fuerza, y sabemos que es un proceso, que no ocurre de un día para otro, que vamos rumbo a una victoria, pero que esa victoria podemos tardar el tiempo impredecible en tenerla, en obtenerla. Lamentablemente ha habido espacio que ha ganado la derecha en los últimos años en nuestro continente, de gobiernos que llegan para liquidar a quienes estuvieron gobernando con el pueblo, desaparecerlos. Son gobiernos que llegan y su labor no es tener un proyecto para la estabilización económica, para gobernar 20 años por el bien de no. Su labor es desaparecer el chavismo, desaparecer el kirchnerismo, desaparecer el correísmo, desaparecer a Lula de la historia y poder garantizar que el imperialismo domine como neocolonias esos países. De manera que en la geopolítica de este continente y del mundo, bueno, Venezuela ha pasado a ser el centro de atracción. Hay un punto, o sea, no sabemos si es un golpe de Estado o no va a haber un golpe de Estado. Nuevas sanciones económicas por parte de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Washington sigue aplicando sanciones económicas sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Esta decisión de Estados Unidos de reconocer a Juan Guaidó, desconocer a Nicolás Maduro. Senador, gracias por acompañarnos. La resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor. ¿Y qué mensaje le envía directamente de la Casa Blanca a Nicolás Maduro en Caracas? ¿Está considerando opciones militares para Venezuela? No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. Todas las opciones, siempre. Estamos en el blanco de un ataque, bueno, desmedido, desproporcionado. En la Asamblea General de Naciones Unidas
Creo que el presidente Maduro se llevó más titulares, más prensa, más atención que el propio presidente Trump. Era el escenario para celebrar la derrota de la revolución bolivariana. Y ellos querían cantar victoria en esa asamblea. Dieron resultados las sanciones, lo logramos, se fue el chavismo por fin, extirpamos el cáncer de Venezuela, vamos a recuperar ese país, lo vamos a reconstruir, el petróleo vuelve a ser para los Estados Unidos. Y no lo lograron. Lo que pasó fue que Maduro se les apareció en la Asamblea General de Naciones Unidas y dijo 20.000 verdades en 45 minutos y le abrió los ojos a mucha gente desde Nueva York, desde el corazón del imperio norteamericano. Nuestro país es un país acosado, agredido. En lo económico, Venezuela ha sido sometida en los 2 últimos años a una serie de medidas unilaterales, ilegales, de persecución económica, de bloqueo económico. Se nos ha impedido la utilización de la moneda internacional, el dólar. Hoy por hoy Venezuela no puede negociar ninguna transacción internacional a través del dólar. ¿Por qué la agresión política, económica, diplomática contra Venezuela? Porque Venezuela ha levantado un proyecto autónomo de revolución democrática, de reivindicación social, de construcción de un propio y nuevo modelo de sociedad basada en la identidad de nuestro país, basada en la cultura propia de nuestra región latinoamericana. La revolución estuvo en potencia permanentemente. Era un país, de alguna manera, que habían adormecido los medios de comunicación, la burguesía. Era el país de las mises, de los concursos de belleza, de las telenovelas, de los bailes. Los perseguidos políticos comienzan en Venezuela, ni siquiera fue en el Cono Sur con el Plan Cóndor. El pueblo se sintió sin liderazgo político que lo protegiera y en el 92 ya es un liderazgo donde el pueblo dice yo soy ese señor, yo soy ese comandante que está ahí. Él habla por mí, yo le doy a él mi voz. O sea, fue una construcción colectiva que creo que no estaba en los planes de la historia venezolana y el pueblo no perdió el tren. El pueblo inmediatamente identificó al hombre y se fue tras su sueño. El pueblo venezolano se enamoró de Chávez. Hubo un romance en el buen sentido de la palabra, un romance para la liberación, un liderazgo de verdad inconmensurable y un pueblo rebelde, y eso fue una fórmula maravillosa. Como me decía en estos días una persona muy creyente, me decía, Chávez era como Cristo, porque cuando él veía que había alguien sediento o hambriento, multiplicaba los panes y los peces. Cuando veía que alguien estaba en la calle y no tenía dónde recogerse en la noche, le daba una vivienda. Cuando sentía que alguien estaba ciego por otras razones que no eran las biológicas, lo enseñaba a leer y a escribir. Era como una especie de Cristo haciendo milagros todos los días. Y eso me impactó mucho, porque tampoco queremos incurrir en el culto a la personalidad de Chávez, pero de verdad que el impacto de Hugo Chávez en la Venezuela del siglo XXI los seguirán escribiendo los libros o las páginas web del futuro, la tecnología que exista durante 300, 400, 500 años más. Porque Chávez logró además ser parte de la familia, del hogar. Utilizó los medios de comunicación no para oprimir, sino para formar, para liberar, para abrir las conciencias. Y ese televisor estaba encendido desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde escuchando a Chávez. Todavía hay luto en las familias venezolanas por Chávez. Afortunadamente el comandante Chávez tuvo la valentía y la fuerza de regresar a Venezuela. Estuve con él en aquellos días en La Habana, en el CIMEC, en el hospital donde le trataron. Y se le recomendó no solo no viajar, no levantarse de la cama, estaba en tratamientos preoperatorios. Y él dijo no, él no tenía una buena percepción, una buena expectativa de esa cirugía. Quizá él sentía pues que su organismo ya estaba perdiendo la batalla. Y él dijo, yo tengo que regresar a Venezuela, yo tengo que dirigirme al país. Y vino, y el 8 de diciembre de 2012 se dirigió al país
y dejó muy claro, si me pasa algo, aquí les dejo un programa, un proyecto, un sueño, que es el Plan de la Patria, y les dejo un líder, un liderazgo, que es Nicolás Maduro. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Y en cualquier circunstancia, nosotros debemos garantizar la marcha de la Revolución Bolivariana. Fue muy valioso que el comandante lo dijera, como un testamento político. Y en las asambleas con el pueblo uno veía viejitas llorando a Chávez que te confesaban, hijo, yo no fui a votar por el señor de los bigotes. No se sabía ni siquiera el nombre de Nicolás Maduro. Yo solo sé votar por Chávez. Y luego ir reenamorando al pueblo, involucrándolo con su revolución, trascendiendo lo individual, trascendiendo el sujeto, yéndonos por el gran proyecto. Bueno, creo que fue y ha sido el gran desafío de Nicolás Maduro en estos años. Que se entienda que es una revolución y que hoy está Maduro, mañana estará otro compatriota o una mujer revolucionaria al frente, pero que es la revolución de Chávez que continúa. Arre Venezuela. La falta de políticas coherentes y la corrupción hundieron a Venezuela en la crisis. De ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, que sin duda, desde hace ya demasiado tiempo, sufre con angustia y con desesperación. Que 12% de la población solo hace 1 o 2 comidas al día. Buscan asistencia humanitaria, eso sabes qué quiere decir, comida. Es una gran cortina de humo lo que hacen con Venezuela, pero la instrucción que se les dio es que Maduro tiene que salir del poder. Ellos no pueden darse el lujo de que en América Latina haya gobiernos independientes, pero el pueblo, como corazón del país, está consciente de esa realidad y por eso ha acompañado, por eso es tan admirable, diría yo, la campaña del pueblo venezolano en estos 5 años de resistencia en ofensiva. ¿Sabe que el presidente Nicolás Maduro, cuando se reúne con los líderes mundiales o cualquier visita internacional, lo primero que les dice es: Venezuela tiene problemas, como los tiene cualquier país del mundo. Algunos problemas que tienen muchos, nosotros no los tenemos, y tenemos algunos problemas que no los tienen otros. En el caso venezolano, el bloqueo, las sanciones, la dificultad económica que ha existido, bueno, ha sido la razón que ha hecho que los venezolanos salgan del país. Pero nos hemos encontrado con países que han llamado a los venezolanos a que se vayan, les han dado facilidades, con organizaciones internacionales como ACNUR, lamentablemente, que les dice: si usted llega hasta aquí, lo declaramos refugiado y usted va a tener derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la educación, tráigase a su familia. Entonces ha sido una cosa... véngase sin pasaporte, como sea. Ha habido gobiernos que han, incluso los trámites que existen de reconocimiento de títulos, de apostillas, etcétera, los han eliminado buscando el talento venezolano. Esa atracción que hubo, luego se empezó a llevar también a los venezolanos no profesionales, a los venezolanos del mundo de la pobreza. Y hemos visto los fenómenos de xenofobia. Miren, a mí me duele mucho que en Perú un venezolano lo traten como lo tratan. Debo decirlo que en Chile nos han respetado mucho a los venezolanos que han llegado, pero en Perú, en Ecuador, nuestros hermanos bolivarianos, donde nosotros tenemos 5 millones o más de colombianos en Venezuela. Tenemos 1 millón entre peruanos, ecuatorianos o más. No vemos la diferencia, porque somos hijos de Bolívar. Para nosotros, ellos también están en su patria, pero allá nos han tratado, no todos por supuesto, pero generalmente, en una conducta generalizada, de manera discriminatoria, explotándolos. En Venezuela las leyes laborales protegen al máximo a los trabajadores. Allá la ley laboral que existe la ignoran para explotar. Por eso el presidente Maduro incluso aplicó un plan Vuelta a la Patria. A mí me impactó mucho en el primer vuelo. Un compañero cuando llegó, técnico superior, nos dijo: gracias, yo vendí lo poco que tenía para irme. Cuando llegué allá me estafaron porque me habían prometido por internet una empresa, un empleo que no existía. Me puse a trabajar como mesero, cuidando los autos, lo que sea. Y al final lo que ganaba no me alcanzaba para comer, pero mucho menos para regresarme. O sea, yo tengo 1 año tratando de comprar un boleto para regresar a Venezuela en autobús y nunca pude reunir
estaba secuestrado, desesperado, en un país donde me rechazaban. ¿Qué le parece a Luis Almagro la posibilidad de un embargo petrolero? Para muchos esto haría mucho daño a la población, para otros ya la población está siendo muy dañada. Hay una sola sanción que es la peor que se puede hacer sobre el pueblo de Venezuela, y son 6 años más de gobierno de Maduro. Soy favorable a todo tipo de sanciones, a las más duras, a las que pegan sobre todo el sistema financiero del régimen. Esta página decide aleatoriamente el precio del dólar ilegal en Venezuela. Detrás de ella se encuentran empresarios opositores con residencia en Miami, Colombia, y su lógica es perversa. Cuanto más sube el valor del dólar paralelo en esta web, más suben los precios en la calle. Algunos actores, incluyendo Dollar Today, simplemente van conectándose en lo que ellos creen que es un indicador, que en un mercado de esas características, en un mercado oscuro, en un mercado que no tiene información transparente, da para todo. O sea, tú pudieras eventualmente manipular el precio si la gente te lo cree. Según explican en la página, que utilizan un cambio fronterizo con la ciudad de Cúcuta, Colombia, y es determinado en función a la oferta y demanda de bolívares en esa ciudad, Colombia-Venezuela. ¿Esto es comprobable? No se sabe. Pero es un punto de referencia que se usa para determinar el precio del dólar en Venezuela. ¿Tú confías en ese índice llamado Dollar Today? Por supuesto que sí. Según la firma de análisis Ecoanalítica, hay cerca de 2.700 millones de dólares en inventarios circulando en la economía venezolana, es decir, 3 veces la cantidad de bolívares en circulación. Por eso pregunto, ¿de dónde salen tantos dólares? Yo puedo asegurar que si no hubiese el bloqueo contra Venezuela, la situación social, económica venezolana sería radicalmente distinta a la que es. Era yo vicepresidente en el año 2014 y ya había bancos importantes norteamericanos que cerraban las cuentas venezolanas de un día para otro sin dar ninguna explicación. El Citibank, el Bank of America se retiraban de Venezuela, dejaban de ser corresponsales, y el parto de los responsables de las finanzas venezolanas, ¿cómo pagamos gente? Ahora, ¿qué ruta utilizamos? Cuando Trump oficializa las sanciones, bueno, la banca es como el capital, es muy temerosa. Cualquier cosa donde encuentren una VEN de Venezuela, no quieren, ni siquiera con empresarios privados venezolanos, quieren trabajar. Hoy en día nosotros no podemos utilizar el sistema bancario tradicional que pasa por Nueva York, que pasa por Londres para hacer nuestras transacciones. Pagarle a los funcionarios diplomáticos en el exterior es una odisea, de un trámite que tardó 48 horas hasta hace 2 años, hoy se puede tardar 2 meses. Tenemos el dinero, tenemos las divisas, tenemos un banco que es corresponsal, hacemos todos los trámites correspondientes, pero el dinero regresa, se revierte. ¿Qué pasó? No, que las sanciones dicen que si no llenas la planilla número 3333 de los FAC, no se puede. Llenamos todo. Lo vuelves a enviar. No, que el banco corresponsal no quiso, no sé qué. Pero esto es un detalle. Yo te hablo de las embajadas, los consulados, pero es una muestra que puede ilustrar lo complicado que es que podamos comprar los medicamentos, podamos comprar la comida de nuestro pueblo, los insumos para la producción, las semillas para la siembra. Por fin, cuando lo logramos, nos sale mucho más costoso. Primero porque perdimos tiempo y el tiempo es valor. Y en segundo lugar porque las rutas que tenemos que utilizar pues no son las tradicionales, son rutas alternas, vía Turquía, vía China, etcétera, que son nuevas y son mucho más complicadas. Todo eso tiene costos de miles de millones de dólares anuales para Venezuela. Una imagen que no es nueva. La escasez y el cansancio por las largas colas parece haber incrementado la frustración de los compradores. Que hay unos intereses con respecto al oro enormes. No es solamente el petróleo. Anunciar que Venezuela tiene en su haber, en su territorio, miles de toneladas de este metal precioso. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor. Que en un hipotético gobierno opositor de transición entrarían a reestructurar, refinanciar y aplicar paquetes neoliberales a nuestro país. La primera propuesta que tenemos es la privatización de la producción petrolera en Venezuela. Para ello necesitan asfixiar la economía. En eso consisten las sanciones financieras firmadas por Donald Trump, que afectan la compra de bonos a futuro de PDVSA, el pilar de la economía venezolana. Hoy
32 países sufren las agresiones económicas del gobierno estadounidense y según el relator especial de las Naciones Unidas sobre el impacto de estas medidas, 1/3 de la humanidad sufre las consecuencias de estos castigos colectivos. Nicolas Maduro promised Venezuelans a better life in a socialist paradise. And he delivered on the socialism part, which has proved time and time again is a recipe for economic ruin. Llamar sin ningún tipo de complejo a todas las empresas transnacionales, a la ExxonMobil, a la Chevron Texaco, a todas estas grandes empresas para levantar la producción de petróleo. Russia's state-owned oil company Rosneft continues to purchase crude oil cargoes from PDVSA in defiance of U.S. sanctions. It's a match made in hell. Aún en esta dificultad, el presidente Maduro ha diseñado un plan de recuperación económica, de crecimiento, de prosperidad, con motores productivos. Estamos trabajando rutas alternas. Hemos construido rutas con China, rutas con Rusia, rutas con Turquía, rutas con India y resistimos. Aún con el bloqueo nosotros vamos a buscar las vías y vamos a salir adelante. Pero sin el bloqueo sería mucho más justo para el pueblo venezolano. El principal interés de Estados Unidos es recuperar las riquezas naturales que hay en Venezuela. Los creyentes dirán que Dios bendijo estas tierras. En todo caso, la madre naturaleza concentró aquí riquezas de todo tipo, petroleras, gasíferas, acuíferas, auríferas, hierro, tierras fértiles. Y por supuesto que necesitan controlar, porque el capitalismo no puede desarrollarse al nivel que quiere, devastador, si no tiene los recursos del sur del mundo. Pero también hay un elemento ideológico. Cuando Barack Obama declara que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de Estados Unidos, no lo es contra la seguridad de Estados Unidos, falso. No tenemos armas, no tenemos arsenales nucleares, no tenemos nada, ni queremos tenerlo, ni nos interesa. Pero sí somos una amenaza inusual y extraordinaria al sistema que Estados Unidos ha impuesto en el mundo. Sí somos una amenaza a la concentración del poder en unos pocos y a la exclusión de la mayoría. Sí somos una amenaza porque queremos que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga educación, tenga salud, tenga vivienda, tenga cultura, tenga valores, sea solidario y por supuesto eso es una amenaza al modelo capitalista imperial de los Estados Unidos. Pero nosotros sabemos que si Estados Unidos respetara a Venezuela, respetara la revolución bolivariana, reconociera que el chavismo es un fenómeno social, político que existe y que va a existir por muchos años, las cosas volverían a la normalidad. Si no tuviéramos ese modelo social integral de atención, toda esta guerra que nos han hecho y sobre todo los últimos 2 años de Trump, las sanciones, las agresiones económicas, las prohibiciones que nos han hecho en el campo económico, hubieran tenido un efecto devastador en la estabilidad social y en la vida de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha sido defendido gracias a la capacidad para distribuir la riqueza. Cuando nosotros como políticos en la circunstancia, en el cargo que nos correspondiese, vamos a las comunidades, que es muy común. Aquí los ministros venezolanos están más en los barrios que en las oficinas. Y cuando nos toca ir a la comunidad, y está allí preparado, ¿no?, el acto burocrático, el toldo, los micrófonos, el crédito, el cheque que se va a otorgar o la asamblea, pero viene una señora, usualmente tiene más de 40 años, te toma por la mano y te dice, mira, ministro, un momento, tú vas al acto, sí, pero antes tienes que venir conmigo y ver esto. Y te lleva donde está el problema. Y te dice, mira, esta quebrada no la han embaulado y está ocasionando problemas de sanidad para mi comunidad. Y resulta que el Consejo Comunal hizo los trámites y no hemos logrado que bajen los recursos. Entonces te interpelan, pero es la mujer que lo hace. El rol de la mujer en la Revolución Bolivariana es de una potencia increíble. Si tú ves incluso las movilizaciones de la Revolución Bolivariana, a la vanguardia están las mujeres y algo muy bonito, que las mujeres jóvenes también, la juventud, los que prácticamente no conocieron a Chávez, que se entienda que es una revolución y que hoy está Maduro, mañana estará otro compatriota o una mujer revolucionaria al frente, pero que es la revolución de Chávez que continúa. Lo que nos garantiza el futuro, porque al final la vida que Chávez entregó, su vida por los venezolanos, no era por él y yo creo que tampoco era por su entorno ni su generación inmediata, era por los niños, era por las niñas, era por sus nietos, por los nietos de los suyos,
por su pueblo, era por las generaciones por venir, era por las sonrisas de esas niñas y esos niños dentro de 50 años, que logremos que el capitalismo nos permita seguir teniendo un planeta donde vivir, seguir teniendo agua, oxígeno, comida, capacidad de trabajo para seguir existiendo como especie. Las voces de los grandes medios siguen repitiendo un discurso que pocas veces podemos contrastar. Silencian a los protagonistas, no nos permiten saber cuáles son sus historias, sus proyectos, sus deseos y sus convicciones. Tener la posibilidad de conocerlos de primera mano reconforta y clarifica también. Días antes, desde un paisaje tan distinto y tan parecido a la vez como el de la Villa 31 en Buenos Aires, pensaba, el pueblo tiene sus razones. Hoy creo que puedo agregar, sí, tiene sus razones y está dispuesto a seguir poniendo todo para defenderlas. Lo bonito es que la esperanza aquella que sembró Chávez en el año 92, cuando se dirigió al pueblo, no ha perdido su luminosidad y está allí presente, y no lo ven los venezolanos como la luz al final del túnel. Los venezolanos la ven como un sol inmenso que tenemos por delante y que hay dificultades para que nos ilumine, que nos lo quieren tapar a cada rato, que nos quieren negar nuestros derechos para que no lo veamos, pero el sol está allí, con las nubes cuando lo tapan, el sol sigue estando allí y el pueblo venezolano va a lograr el objetivo.